Mi nombre es Eric Gutiérrez García, soy abogado con maestría en evaluación de impacto en salud y ambiente y también especialización en la misma área. Soy profesor del Instituto de Altos Estudios en materia de derechos humanos, que aquí llamamos la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, digamos que en relación con mi trayectoria en derechos humanos, bueno, hay una trayectoria que tengo en la militancia de los derechos humanos desde hace más de 20 años, y también me he formado en el área académica en la universidad donde estudié, la Universidad Central de Venezuela, y también trabajando con organismos de la sociedad civil, tanto en el área civil de derechos civiles y políticos como en el área de derechos económicos, sociales y culturales, acompañando también lo que son las luchas para visibilizar la perspectiva de género, acompañando las luchas de pueblos y comunidades indígenas, de comunidades campesinas, etc. Entonces, digamos que tengo una formación en el área académica en la visión predominante en materia de derechos humanos. Aquí en la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, muchas personas hemos sido formadas desde esa óptica que nos habla de los derechos humanos como algo objetivo, imparcial, independiente, universal, y viendo el debate que se viene construyendo desde hace más de 60 años, desde que entró en vigencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, más las realidades de nuestras sociedades y pueblos, se ha levantado desde hace décadas todo un debate teórico alternativo en relación con las misiones que están contenidas no solamente en esa Declaración Universal, sino también en los instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos, los tratados, los convenios, los pactos, y también toda la institucionalidad internacional de protección de derechos humanos que está sustentada en esas misiones. Desde esa perspectiva, nosotros estamos haciendo una actualización del conocimiento, un estado del arte en materia de derechos humanos, pero desde una perspectiva crítica. Estamos pues edificando, sumando toda la crítica a esas visiones predominantes de los derechos humanos. Primero porque esa visión predominante, que es clásica, que es liberal, que es la ortodoxa, la que se maneja en las instancias internacionales, es decir, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana, en todos los órganos que dependen de esas instancias, en la academia. Esa visión, que es la clásica, la ortodoxa, ya uno puede caracterizarla como una visión que ya no responde a la realidad del siglo en el que vivimos, pasa por ser anacrónica, fuera de época, pasa porque uno investiga y, considerando los nuevos paradigmas científicos, epistemológicos, que revelan el carácter ideológico del conocimiento, pues entonces todas esas visiones dejan de ser neutrales, aunque se presenten como tales, dejan de ser objetivas, aunque se presenten como tales, dejan de ser imparciales, aunque se presenten como tales, y en el fondo pues tienen un marcado sesgo ideológico y responden a intencionalidades económicas, políticas, sociales y culturales bien definidas. Eso es cuando uno utiliza la herramienta hermenéutica de contextualizar esos conocimientos, en este caso en materia de derechos humanos, y ver su origen, de dónde vienen, quiénes son las personas que los postulan, cuál es el lugar de enunciación del que parten, y además no solamente la racionalidad que contienen, sino también cómo se instrumentaliza eso en función de todo eso que se llama la garantía y protección de derechos humanos, pero también en cómo eso es funcional a toda esa institucionalidad, tanto nacional como internacional, que se ha construido en función de esas visiones predominantes de los derechos humanos. Desde esa perspectiva vamos analizando, como dije, con el aporte de muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres que han hecho toda una reconstrucción crítica de esas visiones, y aquí en la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo estamos pues en esa tarea de construcción, reconstrucción teórica, académica,
generando una visión alternativa o varias visiones, porque se trata de muchas visiones. Esa es precisamente la primera ruptura epistemológica e ideológica. No hay una visión de los derechos humanos, sino múltiples visiones. Una visión que fue visible, que fue la que se universalizó, y una gran variedad de visiones que quedaron silenciadas, ocultas, subordinadas, subalternizadas, y esas otras visiones que de alguna manera, como dice Buenaventura Sousa Santos, pasan a lo que es el lado oculto, lo que no se ve, lo que no se conoce, dentro de lo que él caracteriza como epistemología de la ceguera, y por lo tanto pasan a ser no existentes, son producidas y construidas como no existentes. ¿Cuáles pueden ser esas otras visiones? La visión de los derechos humanos desde la perspectiva de las mujeres, desde el feminismo, desde la diferencia que ellas defienden, desde la perspectiva inclusive de género, todas esas visiones que tienen que ver con la realidad de lo que hizo el dominio de derechos de las humanas, toda la perspectiva de todos los pueblos y culturas originarios, que ahora la normativa los reconoce como derechos indígenas o derechos de pueblos indígenas, toda esa visión que tienen las culturas originarias indígenas, pero no solamente indígenas, sino también negras o afrodescendientes, inclusive de las indígenas, las mismas características culturales que tiene la población migrante de diferentes culturas, de eso que antes se llamaba minorías étnicas. Todo eso también tiene visiones propias que también han sido ocultadas. Todos los sectores socialmente diversos, toda la diversidad que incluye, por ejemplo, la sexo, género, diversidad, todo eso que es la diversidad social y cultural, todo lo que tiene que ver con los derechos, que ahora se llaman derechos de la madre naturaleza o de la madre tierra, toda la discusión sobre los derechos ecológicos, ambientales, todo lo que tiene que ver sobre cómo se construyó ese orden internacional que la misma Declaración Universal señala en sus últimos artículos, que debe ser reconstruida para garantizar todos esos derechos que salen en la declaración. Pues ese orden internacional es asimétrico, revela relaciones de poder de unos países sobre otros, de unos pueblos sobre otros, de unas potencias económicas sobre el resto de la humanidad, y que a las cuales le es funcional esa visión que vengo caracterizando como la visión clásica de los derechos humanos. Bueno, en función de todo eso se construye este espacio académico, que viene siendo un espacio alternativo por dos razones. Primero, porque justamente rompiendo esa lógica de privatización del conocimiento que se ha dado a escala mundial por el neoliberalismo, pues resulta que aquí tenemos una escuela de derechos humanos que garantiza el acceso de toda la población que así lo desea al conocimiento, a la construcción de ese conocimiento, porque además somos, desde la perspectiva constructivista, buscamos que el conocimiento se genere colectivamente, se construya colectivamente. Aquí estamos buscando ser inclusivos porque aquí la educación que impartimos es gratuita. A diferencia de otros centros académicos que cobran a la población para ingresar, aquí somos totalmente gratuitos. Y eso ha permitido que tengamos en 4 años la posibilidad de haber formado casi 20.000 personas. Entonces eso da una idea de lo importante que es incluir a la gente y que se vaya apropiando de esas herramientas analíticas para ir transformando sus propias realidades. Esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión es que es también la alternativa en relación con la ruptura científica, epistemológica, con esos paradigmas que son todavía dominantes y que han hecho que las estructuras nacidas de ellas, todas estas instituciones, tanto nacionales como internacionales de protección de derechos humanos, se vean cuestionadas. Ahorita, por ejemplo, hay un cuestionamiento sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que su fundamento, inclusive vamos a llamar ontológico, es decir, su razón existencial, su razón de ser, está basada justamente en esos paradigmas dominantes. Su práctica, es decir, la manera como eso cómo trabaja, qué tipo de casos trabaja, cómo se trabajan los casos, cómo se admiten, cómo se procesan, cómo se deciden, todo responde a esos paradigmas dominantes que además buscan encerrar y acotar todo lo que es derecho humano, algo estrictamente jurídico, y lo jurídico además visto desde solamente una perspectiva, la perspectiva liberal burguesa.
y entonces donde solamente el Estado es el responsable por la violación de derechos humanos, y eso está totalmente al margen de la realidad de nuestra sociedad actualmente, donde tenemos otros actores que tienen poder en todos los ámbitos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, como en el ámbito inclusive doméstico, y violan los derechos humanos, pero no son vistos como tales porque el paradigma dominante los invisibiliza. Ese paradigma dominante dice no, eso no es violación de derechos humanos, y además tenemos todo un sistema construido con una epísteme que dice que eso no puede ser violación de derechos humanos. Ahora, es bueno recordar que todos los avances científicos, inclusive desde el mismo pensamiento occidental, ya han demostrado que el conocimiento no es neutral, que no es objetivo, que todo conocimiento tiene una adscripción ideológica, que todas las personas son constituidas como seres sociales, como seres culturales, y no se pueden sustraer de la sociedad que los formó, que los educó, que los ubicó. Entonces el conocimiento tiene un lugar en el cual surge y que marca el sentido ideológico de ese conocimiento y la praxis de ese conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista nosotros denunciamos ese tipo de episteme en materia de derechos humanos, y estamos buscando aquí no solamente revelar esa intencionalidad ideológica oculta, sino también construir la alternativa a esa visión. Desde ese punto de vista, lo que aspiramos aquí en la Escuela de Derechos Humanos es construir un conocimiento descolonizado, un conocimiento desde los pueblos del sur, desde la epistemología del sur, algo construido por nosotros mismos, para nosotros mismos, desde nuestras propias realidades, desde nuestras propias diversidades, que además confrontan las realidades de este mundo que es capitalista, que es imperialista, que es patriarcal, que es machista, que es sexista, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente superando, trascendiendo esas visiones, nosotros podemos tener una visión de derechos humanos que sea propia, que esté del lado de nuestras propias realidades, de nuestras propias diversidades, y que la gente pueda apropiarse. Porque la idea también es que el conocimiento deje de ser de los eufemísticamente llamados expertos, y que la gente se apropie de todo ese conocimiento y de ese cúmulo de saberes, para que los derechos humanos se conviertan en práctica cotidiana y las personas puedan liberarse y emanciparse de todas esas condiciones que tanto individual como colectivamente han venido a construir una condición lesiva para la dignidad humana, tanto individual como colectivamente. Y no solamente lo humano, sino también todo este problema que tenemos ahora a nivel planetario, de la amenaza de todas estas crisis ecológicas, ambientales, climáticas, alimentarias, que son productos justamente de ese modelo centrado en el individuo, donde el individuo, es decir, el paradigma liberal, donde el individuo es el centro y el resto de la realidad está al servicio de ese individuo. Bueno, ese paradigma ya entró en crisis. Y entra en crisis porque justamente el resultado es esta crisis planetaria, esta crisis civilizatoria. Entonces aquí buscamos empezar a construir respuestas alternativas a todo eso desde el protagonismo de la gente, porque aquí estamos en Venezuela en la construcción de una democracia participativa y protagónica, y eso pasa también por la construcción participativa y protagónica del conocimiento. Aquí tenemos en la escuela, para poner dos ejemplos, gente que desde el punto de vista formal no tuvo acceso a eso que se llama educación pública, gente que tiene hasta cierto grado de analfabetismo formal, pero tienen experiencia en luchas en sus propias localidades y comunidades como líderes o lideresas, y esas personas aquí tienen un espacio para formarse en materia de derechos humanos que les permite profundizar el trabajo que están haciendo sus propias comunidades, pero desde una perspectiva de derechos humanos emancipatoria. Tenemos también en este espacio que llamamos Escuela de Derechos Humanos, espacio donde hemos abierto procesos formativos para personas que tienen diferentes tipos de discapacidad auditiva, visual, motora. Hemos abierto espacios para la formación también de personas que viven en comunidades indígenas, en pueblos indígenas, hombres y mujeres indígenas. Y así sucesivamente vamos abriendo espacios. Inclusive aquí mismo en la Defensoría del Pueblo, a lo cual pertenece esta escuela, empezamos nuestros procesos formativos
con el personal que siempre fue excluido socialmente de los procesos educativos. Empezamos con el personal obrero, los obreros y las obreras de la institución, las personas que hacen labores manuales. Empezamos por formarlos en materia de derechos humanos a todas esas personas, y así fuimos de abajo hacia arriba, formando a todo el personal. Empezamos por allí, empezamos luego con el personal administrativo, el personal de profesionales y técnicos, el personal directivo, y en ese sentido hemos ido formando al propio personal de la propia institución, empezando por aquellos que siempre les fue negado eso. Entonces, por supuesto que tenemos procesos ahora en las propias comunidades, tanto urbanas como rurales, y bueno, ese es el proceso en el que estamos nosotros aquí. Estamos también investigación, estamos investigando, por ejemplo, ahorita la responsabilidad de las empresas privadas como violadoras de derechos humanos. Estamos haciendo investigación, por ejemplo, sobre cómo los mecanismos de defensa de los derechos humanos, como por ejemplo los recursos de amparo, habeas corpus, etcétera, en su aplicación revelan discriminaciones o diferencias inaceptables desde el punto de vista de la diferencia de clase, de etnia, de género. Estamos investigando también para resolver situaciones que en Venezuela se presentan, por ejemplo, de partos, de violencia estética y de partos inhumanizados. Entonces estamos investigando todo lo que tiene que ver con el derecho a un parto humanizado, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas son las que hacemos aquí, que buscan ser alternativas en tanto buscan la emancipación y la liberación individual y colectiva, y que van creando una visión de derechos humanos anticapitalista, antiliberal, antiimperialista y anticolonial. Y cuando digo anticolonial es para deshacernos de todos los colonialismos, neocolonialismo, endocolonialismo y todo lo que puede ser semejante. Entonces esa es el carácter alternativo en esta escuela, como vemos, en varios sentidos.